Y entonces, bueno, viendo la prensa hondureña, viendo la realidad tan disparatada que vive este mundo enloquecido en el que vivimos, pues pensé en hablar del fundamento bíblico de los derechos humanos y hacer una referencia a la realidad hondureña. La verdad es que la realidad hondureña da mucho de sí para hablar de derechos humanos. Y como es tan grande la cantidad de problemas que hay aquí, la extradición del negro lobo, ya saben ustedes que la mayoría de los países no extraditan a sus nacionales, sino que los juzgan en su territorio. Pues bien, ustedes ven el auto, yo lo he visto en internet, no sé si será el original, de la jueza que autorizó la extradición del negro lobo, y eso da pavor leerlo, porque prácticamente asume el Poder Judicial hondureño que no es capaz de juzgar, que el Estado ya no es capaz de tratar con esos delincuentes y que lo mejor es que se vayan. Pues ese auto demuestra claramente, está reconociendo la incapacidad del Estado. Cuando la mayoría de los Estados quieren juzgar a sus nacionales, nosotros estamos cediendo para que los juzgue un tercero. Yo no estoy bien informado, veo la prensa hondureña por internet y a lo mejor digo alguna cosa que no se corresponda con la realidad. Pero ¿cómo es posible que este señor tenga tantas demandas, tantas acusaciones en Honduras, en el extranjero, perdón, y en Honduras no? Debería ser a la inversa. Deberíamos juzgarlo nosotros aquí y que luego se extradite a los Estados Unidos. En fin, eso demuestra la concepción, cómo nos acercamos al problema del narcotráfico desde una actitud de derrota. Estamos hablando de que es un hondureño, es verdad que es un delincuente, pero él también tiene derechos. Y ya no hablo de si tiene derechos humanos o no, estoy hablando de la dignidad del Estado, de la dignidad que como pueblo tenemos. No podemos ceder tan fácilmente. Bien, pero eso es otro tema del que no voy a hablar. Eso podemos volver sobre ello si ustedes quieren más adelante. Bien, la influencia del cristianismo en los derechos humanos. Este es un tema amplísimo, sobre eso se ha escrito muchísimo. Yo no le voy a venir a descubrir el Mediterráneo ni el Caribe aquí porque pues, cualquiera que se ponga a buscar un poco de bibliografía se dará cuenta de que pues, las religiones han influido, todas las culturas y todas las religiones han influido en los derechos humanos. El cristianismo, por supuesto. Hay quienes niegan que haya una religión que haya influido más que otra. Yo discrepo de eso porque es verdad que la cultura judeo-occidental judeo-cristiana, perdón, es la que más ha influido, pero probablemente porque los primeros catálogos de derechos humanos se hicieron allá tras la Segunda Guerra Mundial y la ONU entonces contaba con 53 estados, que eran fundamentalmente estados europeos, Estados Unidos, algunos latinoamericanos y algunos de Asia. Y todos eran países más o menos con la misma concepción de los derechos fundamentales. Por supuesto, si echamos un vistazo a la historia de los derechos fundamentales, nos vamos a encontrar con algunos documentos que son referencia obligada. El Bill of Rights del Reino Unido, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que reciben una clara influencia del cristianismo, aunque sobre esto también hay unos debates interesantes. Mientras la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un documento que está impregnado donde palpita el mensaje cristiano de la Biblia, en cambio la Declaración de Independencia del pueblo francés es un documento mucho más laico. Pero porque discurrió por otra vía. Los franceses habían pasado por una revolución cruenta y entonces pues, los temas religiosos no constituían la primera, los puntos centrales, prioritarios para ellos a la hora de hablar de los derechos fundamentales. Pero, en fin, luego nos encontramos también con la revolución bolchevique, con la declaración del pueblo trabajador y explotado, que no acude a ninguna referencia cristiana, todo lo contrario, es una negación de la fe. Y centra la defensa de los derechos humanos pensando en los trabajadores, en los derechos colectivos, en el derecho de la huelga, de asociación, de reunión, etcétera, etcétera. De modo que pecaría yo aquí de poco riguroso si centrara el fundamento de los derechos humanos partiendo del cristianismo. No es correcta esa aseveración. De hecho, en la actualidad estamos encontrando jurisprudencia en materia de derechos humanos que acude a tradiciones religiosas de pueblos indígenas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay un caso interesante de la Comisión Africana de Derechos Humanos contra Kenia, los Endorois contra Kenia, que tiene que ver con un grupo indígena, aunque sea en África, que habita en el entorno del lago Bogoria. Ahí tienen ellos ceremonias religiosas en las que tienen contacto con los muertos y donde hay algunas ceremonias de iniciación a la vida adulta de los adolescentes. Y entonces esa relación con los muertos tiene pues, una tradición arraigada en muchísimos años. Entonces el Estado adopta una ley para que una empresa determinada explote los rubíes que hay en la zona y se le impide a los endorois llegar a
al sitio de culto. Y entonces la Comisión condena a Kenia porque ha violado precisamente el derecho a la libertad religiosa codificado en la Carta Africana de Derechos Humanos. De modo que estamos viendo ahí un fundamento en los derechos humanos que no tiene nada que ver con los fundamentos que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero, en fin, no quisiera detenerme tanto en esos temas y sí quisiera hacer referencia a algunos temas que pueden ser útiles para ustedes, que les pueda suscitar, que les pueda poner las neuronas a pensar, porque de eso se trata esto. Un buen profesor, un buen ponente tiene que hacer pensar al auditorio. Y lo que yo voy a hacer ahora es lanzarles algunas píldoras desde las contradicciones que hay entre derechos humanos en relación con los principios bíblicos para que ustedes luego puedan formular preguntas y el debate pueda ser enriquecedor. Los derechos fundamentales empezaron pues, con varios textos. Yo me voy a referir únicamente a los que se han adoptado tras la creación de las Naciones Unidas, porque es, digamos, el momento en que la sociedad internacional tiene una forma más estructurada, más organizada. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento pionero que se adopta. La declaración, como su nombre lo indica, es un documento de carácter recomendatorio, no obliga. Algunos de sus preceptos han ido adquiriendo carácter obligatorio por el paso del tiempo, por la costumbre. Bien, la declaración recoge derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos, como ustedes saben, son aquellos que están directamente relacionados con la dignidad humana, el derecho a la vida, a la integridad física, a la prohibición de la tortura, a un trato inhumano, cruel o degradante, el derecho a contraer matrimonio, a fundar una familia, a entrar y salir libremente del país. Y los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que tienen que ver con el derecho al trabajo, con el derecho a la propiedad, con la formación de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y luego el profesor Norberto Bobbio habla de un proceso de especificación. Una vez que esos derechos han ido consolidando, han ido desarrollándose otros derechos, por ejemplo, los derechos de las personas especialmente vulnerables, de las mujeres, de los niños, de los discapacitados. Y últimamente asistimos a una generación de derechos, algunos hablan de derechos de cuarta generación, hablamos de los derechos vinculados a la biomedicina, a la genética. Como ustedes saben, los últimos descubrimientos en materia genética ha dado lugar pues, a una industria farmacéutica, a unas cantidades de investigaciones que han, digamos, producido avances científicos importantes. Y, por supuesto, también a temas relacionados con la violación de los derechos humanos. Hace unos años hubo un caso famoso, el caso de la encefalopatía espongiforme, más conocido como el caso de las vacas locas. Que es un caso que todos ustedes habrán oído hablar por los medios de comunicación. No es más que un problema que se produce por la ingeniería genética, el descontrol en la cadena alimenticia, y ahora pues la genética está al servicio de la industria farmacéutica y eso pues trae sus consecuencias a la hora de hablar de derechos humanos. El Consejo de Europa, que es una organización regional a nivel europeo, de la cual forman parte unos 47 estados, ha adoptado un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos que tiene que ver con eso, con los derechos de las personas que se prestan para un experimento médico. Porque ahora hay una gran cantidad de laboratorios alrededor del mundo que se dedican a eso, a experimentar con la forma de curar el cáncer, la hepatitis, con la forma de crear órganos, de hacer senotrasplantes, etcétera, etcétera. Bien, pues esto ha creado una nueva generación también de derechos. De hecho, se habla de un derecho fundamental a la herencia genética digna, porque en la medida en que esos fármacos, en que esos experimentos vayan avanzando, corremos el riesgo de que haya personas que no tengan precisamente una herencia genética digna. Y aquí les voy a contar un caso interesante que utilizo la palabra caso, aunque no llegó a ningún tribunal, que yo sepa, que es el caso Duchesneau del 2002. Es un caso que tiene que ver con parece que la jornada de hoy va de homosexuales, pero en fin, no era mi intención hacerlo así. Pero en fin, es el caso de dos lesbianas que viven en Washington, sordas, una de ellas experta en temas genéticos, que deciden acudir a la fecundación in vitro para tener hijos. Y entonces el problema está ahí, pues no parece tan anormal, ya hay muchos casos de estos en otras partes del mundo. El asunto es que ellas son sordas y quieren tener la plena garantía de que los hijos que tengan sean sordos y por tanto buscan a un donante que tenga una ascendencia completamente sordos. Es decir, ellas quieren tener la plena seguridad de que sus hijos van a ser completamente sordos. El argumento para ello es que de esa manera se va a garantizar
la homogeneidad, la unidad del núcleo familiar y, por tanto, eso incluso va, digamos, a repercutir positivamente en la sociedad, hará a la sociedad más humana y más sensible a las diferencias de los demás. Rápidamente, varias asociaciones de sordos respaldaron esta iniciativa argumentando que la sordera no es una discapacidad y en virtud de los derechos culturales, porque ese es otro tema vinculado a los derechos humanos, los derechos culturales que se van transmitiendo de generación en generación. Bien, pues estas asociaciones de sordos dicen que a través del lenguaje de señas se van transmitiendo de padres a hijos pues una riqueza cultural de la que solo participan los sordos. Bien, este caso produjo un debate tremendo en la sociedad americana. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. No hay tiempo para explicarlos todos. Los argumentos a favor, los fundamentales, ya se los he explicado. Los argumentos en contra, pues con dos dedos de frente cualquiera los puede ver. Simplemente decir que ningún padre, o pocos padres, algunos sí, van a querer tener un hijo, traer al mundo un hijo sordo, porque de entrada ya le coloca en una situación de desventaja con respecto a los demás. En una sociedad desarrollada como la de los Estados Unidos, el Estado está preparado y la sociedad está preparada para equilibrar las diferencias, las injusticias entre ellos, pero no es el caso de la mayoría del mundo. Fíjense ustedes si eso pasa en un país como Honduras. Automáticamente ya ese niño queda condenado a ser un ciudadano de segunda categoría. Bien, la verdad es que los derechos humanos han evolucionado de tal manera que ese proceso de especificación nos lleva a hablar también a temas donde podemos encontrar claras contradicciones, como los derechos de propiedad intelectual. Hay una asociación, Business Software Alliance, que publicó un informe hace un par de años sobre la violación de los derechos de autor, sobre los programas, sobre el software pirata en Centroamérica. Y la verdad es que era escalofriante. La verdad es que solo en Centroamérica Bill Gates perdía unos 25 millones al año, me parece recordar. La verdad es que para Bill Gates eso no será nada, no le hará cosquilla. Pero sí es verdad que el informe lo que pone de manifiesto es que el software es robado. Y entonces aquí hay una clara contradicción entre los derechos que tiene el que investiga, el que produce ese software y que tiene derecho a cobrar por ello, y el que lo roba para producir. Y me pregunto yo, imagínense ustedes esos pequeños empresarios que tenemos nosotros que necesitan una computadora para llevar su contabilidad o para hacer su trabajo. Si le cobramos un software con el precio real, pues a lo mejor no lo va a poder comprar. Y por tanto esa empresa no va a poder desarrollarse como debiera porque no tiene el mínimo de desarrollo de tecnología para hacerlo. De modo que ahí se produce también una contradicción. Y así podríamos encontrar muchas otras contradicciones que ponen de manifiesto que podemos hablar de derechos universales en algunos ámbitos, en otros no. Pero bueno, la sociedad, la comunidad internacional es variopinta. Hay ahora mismo en la actualidad creo que son 143 estados los que forman parte de la ONU. Es una comunidad internacional muy diversa, con diferentes culturas, con diferentes rasgos étnicos, sociales, culturales, políticos, económicos, incluso en el ámbito de la seguridad. Estados Unidos tiene 2 millones de hombres en armas, corríjanme si me equivoco, y Malta, pues, o Liechtenstein o Suiza, ninguno. Entonces, Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y pues imagínense ustedes lo que tiene el Vaticano, pues nada, 1 kilómetro cuadrado. Entonces, las diferencias entre estados tienen que ver también con países densamente poblados como la China y otros países donde la población prácticamente no crece, como es el caso de España. Entonces, hacer efectivos los derechos fundamentales en este mundo tan diverso, tan heterogéneo, los derechos de carácter universal no es una cosa fácil. Por eso el desarrollo de los derechos humanos no es igual. En Europa no es igual, en América Latina no es igual, en África. Pero sí tenemos un sistema universal, que es el que ha creado las Naciones Unidas, y luego tenemos el sistema europeo, que es el modelo, el que inspira a todos los demás. Y ese proceso de especificación al que yo les hacía referencia antes tiene que ver también con esas diferencias, con esos diferentes ámbitos de desarrollo. ¿Y qué tiene que decirnos la Biblia sobre todo esto? Pues la Biblia tiene muchísimo que decirnos, porque en realidad
Yo podría estar aquí horas explicándoles ese proceso de internacionalización, ese proceso de especificación, hablando de derechos económicos, sociales y culturales, de los civiles y políticos y de los derechos de última generación. Pero no tengo tiempo para eso. Sí es verdad que la innovación más importante que han hecho los derechos humanos es considerar al individuo y a su dignidad como el bien jurídicamente protegido, como un bien jurídicamente protegido. Y esa idea de dignidad, a la que he hecho ya antes referencia el pastor Evelio Reyes, también el pastor Raúl Saldívar, es, digamos, la piedra angular a partir de la cual van a ir creándose, codificándose esos derechos fundamentales. Es verdad que los derechos fundamentales tienen un fundamento filosófico, pero también es verdad que a veces hay problemas en ese fundamento filosófico de los derechos humanos dependiendo de las sociedades. Por ejemplo, la mayoría de los estados de las Naciones Unidas están de acuerdo en que se le reconozca la dignidad al hombre, pero algunos países musulmanes dicen nosotros reconocemos la dignidad del hombre y de la mujer, pero no son iguales. La mujer no es igual al hombre. Y a partir de ahí ya tenemos un problema serio. Lo mismo ocurre con la libertad religiosa. Aquí gozamos de una libertad religiosa absoluta y de una libertad ideológica. Hace unos años no, pero ahora sí. Y en toda Europa también. Pero muchos países que aplican la Sharia, el Corán, no están de acuerdo en que una persona pueda cambiar de religión libremente, como hacemos aquí. Aquí yo invito a todos los católicos, si hay alguno que está, que seguro que lo hay, que venga y se haga evangélico. Es la mejor decisión que puede hacer en su vida. Y no va a pasar absolutamente nada. De hecho, yo tengo una hermana católica que me ha dicho un refrán que a mí me encanta, porque además yo lo comparto. Mi hermana dice, católico ignorante, futuro protestante. La verdad es que es un dicho gracioso, porque la mayoría de los católicos, pido perdón a los católicos que me están viendo, no leen la Biblia. Y entonces, por eso, católico ignorante, futuro protestante. De hecho, yo tuve una época en que coqueteé con el catolicismo hasta que vine al mundo protestante. Bien, la verdad es que las contradicciones de los derechos humanos son muchas. Les voy a contar otra, y que a mí me suscitó inquietud cuando la leí antes de venirme a pasar vacaciones a Honduras. La Unión Europea propuso que en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea se incluyera, de los Estados miembros, se incluyera el fruto el dinero que se mueve por la prostitución y la venta de drogas. La Unión Europea es una abanderada de los derechos humanos. Si ustedes leen los tratados constitutivos, el último, el Tratado de la Constitución, el Tratado de Lisboa, el Tratado de Niza, la propia jurisprudencia del tribunal, las propias instituciones, la Unión Europea inocula derechos humanos. Y esta organización internacional, que es abanderada de los derechos humanos, dice que en el Producto Interior Bruto se debe incluir ese dinero que se mueve, esas ganancias, siempre y cuando sea una transacción libre entre particulares. No estoy hablando de todas las drogas, por supuesto. Pero fíjense ustedes cómo se puede hablar de dignidad cuando la prostitución en algunos países de la Unión Europea ha crecido muchísimo en esta época de la crisis y hay muchas prostitutas que son niñas. Es una contradicción clamorosa esa. Y así podríamos seguir hablando de más contradicciones. Pero no voy a seguir por ahí. Antes voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. El derecho corrige, pero el Evangelio perfecciona. La comunidad internacional puede hacer los mejores tratados, puede tener los mejores juristas y la jurisprudencia, el acervo jurisprudencial mejor elaborado, pero siempre incurrirá en estas contradicciones y en otras a las que yo no puedo hacer referencia por falta de tiempo. Hay quienes escriben sobre las contradicciones de la Biblia. Ustedes pueden buscar trabajos y los van a encontrar, porque la Biblia, si la leemos racionalmente, es un libro difícil de entender. La Biblia es el único libro en el que nosotros podemos llamar al que lo ha redactado para que nos explique y nos ayude a entender aquello que no entendemos. Si nos acercamos a la Biblia y hacemos una oración previa y pedimos al Señor que los ilumine, que nos haga entender, les aseguro, porque a mí me pasa no una, muchas veces,
que aquello que yo no puedo entender racionalmente, o a veces con el paso del tiempo leo una y otra vez y no soy capaz de entender, un día ¡puf!, viene la iluminación y lo puedo entender y contextualizar perfectamente. Bien, por tanto, la influencia del cristianismo en los derechos humanos pasa necesariamente por todos estos tamices. Podemos hablar de una influencia de carácter normativo y se percibe claramente en las normas, palpita en las normas de los tratados ese mensaje cristiano. Ya no voy a hacer yo más referencia, ya se ha dicho aquí, el pastor Evelio Reyes ha dicho algunas de las cosas que yo iba a mencionar. El mensaje fundamental se resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se cumpliera ese principio, no habría necesidad de más derechos humanos, no habría necesidad de tantos juzgados ni de tantos cuerpos de policía, no habría necesidad. Y además porque ese principio es un principio con una profundidad que no se queda ahí. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 1, 2 y 3. Dios 1, yo 2 y mi prójimo 3. Y cuando entendemos perfectamente bien esa jerarquización, cuando sabemos dónde estamos situados en ese plano, entonces ya no hay discriminación. Nadie ve hacia abajo con desprecio ni con desdén a los demás, porque sabe perfectamente bien dónde está. Ya no hay más judío, ya no hay más romano. Todos somos realmente iguales. La verdad es que si hablamos de la igualdad, el profesor Saldívar ha hablado de la igualdad, de la discriminación, la verdad es que no hay mayor desigualdad que tratar como iguales a los que no son iguales. Y desde esa premisa ya el derecho es difícil de aplicar, porque nosotros somos formalmente iguales, pero créanme, eso no es verdad. Formalmente somos iguales, pero no es cierto eso. Hace poco estuve viendo una noticia en la prensa, yo vivo en España, como saben, y es un país con muchísimos aforados, porque es un país muy dividido, con muchas comunidades autónomas, y hay muchos diputados, muchos jueces, mucha gente que está aforada y por tanto no se le puede juzgar. Y entonces eso es terrible, porque hay muchos que sí pueden ser juzgados y muchos otros que no. Entonces eso ya rompe con el principio de igualdad. Bien, voy a acabar aquí con esta primera parte. Son las 8:43, el tiempo se agota. Yo no querría pasarme más de las 9 de la noche. Voy a cortar, no voy a poder contarles todas las cosas que quería, pero bueno, yo creo que debo ser respetuoso con ustedes también. Y luego hay que llegar a casa, en fin, luego les dan las 10 de la noche, mañana hay que trabajar. Le he puesto un título largo a mi conferencia: la influencia del cristianismo en los derechos humanos, limbo, infierno y paraíso de los inmigrantes hondureños. Creo que no me puedo ir de aquí sin referirme al tema de la inmigración, porque es un tema de una gran actualidad que tiene que ver con la influencia del cristianismo y tiene que ver con los derechos humanos. Se ha dicho mucho sobre eso. Yo creo que hay mucha información que carente de rigor científico, de rigor terminológico. No quiero ofender a nadie aquí. Sinceramente, si hay algún periodista, yo no vengo a corregir a nadie, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí todo el mundo se refiere a los migrantes españoles. Migrante es el que se va, el que se quiere ir. Y se olvidan de los inmigrantes, de los que ya están en Estados Unidos o en la Unión Europea y que están ahí convirtiéndose en ciudadanos de segunda categoría. En Estados Unidos les ponen un grillete ahí para que la policía sepa en todo momento dónde está, y allá en la Unión Europea, que ahora hay más hondureños y otros latinoamericanos allá, los meten en los CIES, en los centros de internamiento, y cuando tiene una orden de expulsión, a partir de ella no se puede tramitar un expediente de regularización. Ciudadanos de segunda categoría no tienen los mismos derechos que los nacionales. Bien, por tanto, yo creo que nos tenemos que referir tanto a los migrantes como a los inmigrantes. De lo contrario, caeremos en un reduccionismo jurídico. Nos estamos refiriendo a un problema amplio, pero solo identificaremos a los que se quieren ir, y a los que se han ido, pues que se acuerde Dios de ellos. Bien, luego ha venido un representante del gobierno americano, de apellido Shannon, a vigilar que el traslado de los niños se haga de la manera más, digamos, justa, más respetuosa con los derechos humanos. Y él dijo, si el periódico que yo leí había hecho una buena traducción, había empleado el término jurídico, dijo,
vengo a controlar que la repatriación de los niños se haga correctamente. Eso no es una repatriación, eso es una expulsión, en unos casos una devolución en otros y una deportación en otros. Habría que analizar cada uno de los casos para saber a qué nos estamos refiriendo, pero en ningún caso eso es una repatriación. Bien, luego también yo creo que ese limbo jurídico en el que viven estos inmigrantes hondureños no es lo más grave. Hay una parte que yo denominaría el infierno, y no porque yo lo quiera denominar así. Si ustedes ven algunos informes, por lo menos de algunas ONGs de derechos humanos que hay en Estados Unidos, la oficina de ACNUR en Estados Unidos, incluso otros de Naciones Unidas, ponen de manifiesto que muchos de los niños que emigran a Estados Unidos lo hacen por un problema de violencia familiar. No solo por la violencia que produce la delincuencia organizada, las maras, los ladrones, etcétera, etcétera, no. Hay niños que se van porque sufren violencia en el seno familiar. Y eso sí que es, yo creo, equiparable a un infierno. La sociedad hondureña, por desgracia, ha caído en un pecado tremendo de lascivia. Es una sociedad muy lasciva. Y, por tanto, un vistazo rápido a la prensa nos demuestra todos los intentos y los casos de violación diarios que hay. Está demostrado científicamente que los abusos en la infancia se producen en el seno familiar, en familias desintegradas, donde el padre no está, que eso es una patología de la sociedad hondureña. Y luego el paraíso de los derechos humanos. Bueno, hace unos cuantos años Honduras acudió en 2010 al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la ministra de entonces dijo que Honduras había aprobado el examen. Recibió el reproche de algunas organizaciones de derechos humanos porque recibió nada menos que más de 120 recomendaciones de los países que lo examinaron. Es verdad que la felicitaron y dieron unas palmaditas en la espalda por todas las normas y todos los pasos que se habían dado en el gobierno del presidente Lobo para mejorar los derechos humanos. Le dijeron, la felicitamos, está bien todas las leyes que usted ha adoptado, etcétera, etcétera. Y que el rostro de esos niños que están deportando, expulsando a los norteamericanos, en el rostro de los hondureños que están en las cárceles hondureñas, podemos ver el aplazado con rojo. Bien. Limbo, infierno y paraíso de los derechos humanos. ¿Y qué tiene que decir la Biblia sobre todo esto? Bueno, la verdad es que la Biblia puede decir muchísimas cosas. Yo me voy a referir a unas cuantas. La verdad es que yo no sé si estaré equivocado, pero si alguien tiene una idea en contra, que me la diga, yo la aceptaré de buen agrado. Ahora me lo tiene que demostrar. Yo creo que la sociedad hondureña tiene un problema de desarraigo tremendo. Todo el mundo se quiere ir de aquí. Todo el mundo. Ayer estuve hablando con un amigo mío de la infancia que tiene ya 60 años y me estaba diciendo, me quiero ir para España porque, bueno, me gusta España, veo el canal internacional de España y me quiero ir para allá. Yo soy profesor y yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro y seguro que yo no voy a tener problemas. Bueno, pues está bien. Yo creo que 60 años es una edad estupenda. Yo llegaré a los 60 años. No tendré canas por razones evidentes. Pero a los 60 años una persona tiene que estar cosechando. Una persona tiene que estar a las 5 de la tarde sentado en su casa tomándose una Coca-Cola bien helada, jugando ya con los nietos y preparándose para dormir por lo menos 8 horas. Tiene que estar con su esposa en paz y, por supuesto, sin que ya la suegra esté molestando. Entonces, y por supuesto sin deudas. Pues no. Los hondureños están pensando todos en irse. Y no hablo de los que no tienen nada, no hablo de los pobres, no hablo de esos que han devuelto, que esos, por supuesto, se fueron. Hablo de los que tienen casa, de los que incluso tienen trabajo. Yo
Vi con tristeza cuando se descarriló la Bestia con ese montón de inmigrantes, entre los que iban hondureños. La verdad es que el descarrilamiento del tren es como una metáfora que se le puede aplicar perfectamente bien a esta sociedad. Son las expectativas de muchas personas frustradas por las contingencias, por los avatares de la vida. Y yo siento en cierta forma que eso nos representa a todos. Esta sociedad no tiene esperanza. Y la esperanza no se la va a dar ningún partido político y no se la va a dar ningún hombre. Ningún hombre. Esta sociedad languidece y yo siento que va en caída libre. Solo una esperanza sobrenatural de alguien que se mueva en una dimensión desconocida para nosotros puede cambiar esta realidad. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creo que todo el mundo ha oído esa palabra aquí. Y no consideró la vejez de su cuerpo ni la esterilidad de su compañera, sino que creyó en la promesa que le había sido dada. Este es un símbolo tremendo de un hombre que sabe esperar. La Biblia dice esperanza contra esperanza. Las expectativas de los hombres contra la esperanza de Dios. Nosotros vivimos en el realismo mágico. Eso dice García Márquez y otros autores. Alejo Carpentier. Mitad realidad, mitad ficción. Somos gente soñadora. Nos gusta mucho elucubrar. Somos sentimentales. Eso es nuestra naturaleza. Y queremos todos irnos. Pablo Coelho dice que las expectativas son el principio del resentimiento, porque muchas expectativas están centradas en nuestro ego, en nuestro placer, en el yo. Y cuando esas expectativas se truncan, entonces viene el resentimiento y la frustración. La Biblia dice esperanza contra esperanza. Y nos pone el ejemplo de Abraham, que es un hombre que esperó. Nos habla de un hombre que tiene una fe que espera y de una esperanza que cree. Yo creo que esa es la única alternativa. Yo estoy seguro de que esa es la única alternativa que esta sociedad tiene para remontar, para cambiar ese infierno de violencia, ese limbo jurídico en el que viven los que se han ido y que puede traer realmente esperanza a los que están aquí y que piensan en marcharse. Nada más. Ha sido un verdadero placer y que Dios les bendiga.